Afecto y el yo placer. ¿En qué consiste el placer? Es una calificación de la cantidad producida por el ritmo. Esto es por la serie de incrementos y descensos de magnitudes de investidura en la unidad de tiempo. Esta unidad puede considerarse como el ciclo que va desde la investidura hasta la resolución de la misma. La resolución se da cuando hace su encuentro con algún estímulo que altere la fuente pulsional ligada a la necesidad derivadas de la autoconservación. En un momento posterior, con la apertura de las zonas erógenas, los erotismos adquieren sus propios ritmos que son diferentes a los de la necesidad. Los estímulos externos son placenteros cuando repiten las variaciones internas, lo cual es típico del autoerotismo en el cual hacen su encuentro sensación, percepción, motricidad y desarrollo de afecto. La investidura de la zona erógena conlleva la articulación de las cualidades externas e internas, que se acompañan de vivencias de satisfacción o de dolor, y que deben mantenerse en un cierto equilibrio. Este último brinda la posibilidad de sostener la atención y la descarga de placer mediante la motricidad y el registro perceptual. En el autoerotismo ocurre una sobreinvestidura de este equilibrio, y en la zona erógena hay registro de estímulos perceptuales rítmicos, que se articulan de manera concordante con las variaciones internas de placer-displacer. Esta ligadura de las zonas erógenas se rige por el criterio de la simultaneidad y lleva a una mayor complejidad del tema. Al articularse entre sí las zonas erógenas y las fuentes pulsionales, cada cual con su ritmo propio, se producen combinaciones múltiples. Un tiempo fuerte para un erotismo puede ser débil para otro y ambos complementarse. Las cosquillas son un ejemplo de la reunión en una zona erógena de un estímulo sensorial rítmico y un afecto incoercible. Son dos cualidades originadas en fuentes diferentes, una exterior y otra en el cuerpo. Un momento anterior a la descarga placentera, goce, se da una investidura del objeto, posicionado por el yo como un ideal, un enamoramiento, que incrementa la añoranza del objeto que se desea. Este estado es resultado de una proyección y la libido se reencuentra con el yo mediatizado por un objeto. En el reino del yo placer la descarga es más intensa. No existe aún la inhibición que luego impone el yo real definitivo, representante de la realidad. El yo no puede inhibir el pasaje del enojo a la cólera o de la impaciencia a la desesperación, afectos que veremos más adelante, y la tarea de inhibición la realiza solamente el asistente. En estos momentos del desarrollo psíquico, se gestan los juicios de atribución. Y el yo incorpora lo placentero o útil y lo desatribuido como tal es escupido. Cuando fracasa la desatribución del gusto-disgusto, se reactiva el primitivo mecanismo de expulsión o fuga por medio de la arcada, inicio de otro afecto, el asco. Pero este sí puede inhibirse mediante la expulsión de la boca. En una etapa evolutiva posterior genital, con el dominio de la palabra, el asco es usado como expresión de displacer estético. El asco junto con la vergüenza serán luego uno de los diques de la sexualidad. Con la aparición de este yo placer, los afectos son desbordantes como resultado de la unificación de las zonas erógenas. La palabra, aunque inscrita, aún no puede ser dicha y esta falta de posibilidad determina los estallidos. Inicialmente el yo placer en el que ocurren los estados de pasión, no es sentido como propio y es proyectado, está fuera de sí. Lo que le pasa al yo placer, es vivido como consecuencia del afecto que desarrolla otro yo, en posición de ideal, y que es tomado por el yo placer mediante la identificación. Cólera. También llamada furia, ira, desesperación, gozo, son los afectos dominantes que surgen en este momento. También la consumación sexual, el éxtasis, suele decirse como que se está fuera de sí, o momentos de goce o de orgullo como que no cabemos dentro de nosotros. El enojo es una forma atenuada de cólera, mezcla de afecto y deseo hostil, en un paso más hipertrófico. El yo es dominado por el afecto y se desarrolla la furia, cuando se coarta el deseo hostil. Cuando lo anhelado no coincide con la percepción surge la desesperación como afecto, mezcla de angustia y dolor psíquico. El anhelo es un componente fundamental y estructurante. El dolor surge por la pérdida de energía levida en él por el lugar de la herida que certifica la ausencia de lo anhelado. La impaciencia es una forma menor de la desesperación, y surge cuando frente a la frustración de un deseo devorador se desarrolla el afecto. Mientras que en la desesperación hay un trauma que al producir una herida narcisista, da lugar a la pérdida de libido, en la impaciencia.
Hay una investidura, un deseo, acompañada de un afecto displaciente. Ante la excisión entre el dolor y la angustia, propio de la desesperación, queda solamente la angustia cuando el objeto se aleja. La hostilidad es dirigida hacia otro en posición de indefensión, con lo cual el trauma sufre la transformación pasivo-activo. El cambio evita la pérdida levida en él porque el deseo hostil es satisfecho de manera motriz. El fracaso de esta defensa genera cólera y humillación, afecto correlativo a la pérdida del control de las heces que causan el goce anal. La humillación está constituida por dolor psíquico porque el yo no coincide con el ideal, omnipotente en su control cinético, al que se le adosa un acceso de furia por el fracaso de actuar exitosamente el deseo hostil. Si la defensa es exitosa, surge el júbilo que desborda el yo. La humillación combinada con un estado depresivo, más la nostalgia de aquel que derrotó al yo, genera furia por sentir nostalgia, y todo. Este conjunto complejo se expresa como tedio. Previo a la humillación suele observarse un goce masoquista autoerótico. El yo se humilla a sí mismo golpeándose o profiriéndose insultos. La vergüenza surge cuando fracasa el deseo de que alguien hostil e idealizado desaparezca de la percepción. Dolor porque el yo no coincide con el ideal y sentimiento de fracaso para que otro yo desaparezca de la vista, componen la constelación de la vergüenza. Ante el fracaso, el que desaparece de la vista es el propio yo. Se trata de un deseo exhibicionista frustrado. Este tipo de vergüenza se da en un contexto interindividual, y luego, junto con el asco, se desarrolla intrapsíquicamente en la latencia como diques contra la sexualidad. Parece tener su origen en la adquisición de la posición erecta. Humillación y vergüenza son afectos correspondientes a la fase anal primaria. La primera se vincula con el polo motriz y el par sadismo, masoquismo. La segunda con el polo perceptual y el binomio exhibicionismo, escoptofilia. La somnolencia es otro afecto atemperado de este momento evolutivo. Contiene un cierto grado de tristeza, no inundante, porque la necesidad de dormir impone retirar libido de la sensorialidad, finalidad que se posibilita por la compañía de un objeto transicional. Como estamos ante un aparato psíquico elemental, el resultado de los recursos defensivos suele ser ineficaz. Ha de esperarse la constitución de otros criterios lógicos de enlace de las representaciones, analogía, causalidad intrapsíquica, que se dan en el yo real definitivo para que los desarrollos de afecto displaciente se mantengan solo como amenazas, pero sin desarrollarse. Hasta aquí hemos dicho que el yo real primitivo es el agente de las descargas internas y el yo placer el encargado de registrar las variaciones placer-displacer. Con el yo real definitivo, el recuerdo de las vivencias no necesita ser repetido, y la memoria va cobrando mayor autonomía respecto de la percepción. Este momento de constitución del aparato coincide con la etapa anal sádica, y con ella afectos placenteros. Activos ligados al dominio, o pasivos ligados a la excreción. Derivados como la pulsión de ver, transformación del deseo de aferrar, y la pulsión de saber, compuesto por el deseo de aferrar y de ver. Este deseo que origina las teorías sexuales infantiles, deviene del esfuerzo de obtener un concepto del ideal. En la relación con este surge un desarrollo de afecto, la gratitud. En relación al objeto obtenido, el yo mantiene un vínculo posesivo que genera el goce. Cuando a la pulsión de saber le adosa la crítica a la palabra de aquel que otorga el don, surge la desconfianza. La crítica surge porque el yo supone un deseo retentivo en el ideal, suposición que se da cuando las palabras esperadas no coinciden con las propias vivencias somáticas. Opuesto a la desconfianza es la convicción ante la palabra, que es un desarrollo de afecto en el yo por el enlace entre las percepciones y la actividad mental. Agreguemos dos satisfacciones autoeróticas, el placer sadomasoquista, de dominarse en la motricidad voluntaria, y el placer de ensuciarse con la autoestimulación anal. En la etapa anal sádica, el niño supone que su hostilidad puede generar cólera de los padres y como consecuencia teme perder el amor de estos. El temor a la pérdida del amor inhibe conductas agresivas del niño, y el afecto queda como una señal. En los celos, debemos diferenciar los edípicos de aquellos que emergen del complejo fraterno. En los celos edípicos distinguimos 5 desarrollos de afecto,
dolor por la pérdida de un objeto, humillación ante el fracaso de los argumentos para conseguir el amor de ese objeto mediante un auxiliar, culpa ante la crítica del aspecto autoobservador del superyo y el deseo de encontrarse en el lugar del modelo, sentimiento de inferioridad por la comparación del yo con el ideal y deseo hostil hacia el rival ganador. Los celos del complejo fraterno aparecen cuando surge el lugar del rival en la fase anal secundaria, donde se constituye el complejo del prójimo, las inscripciones por analogía y causalidad y el comienzo de la palabra hablada. Aún la investidura. La vida en el del objeto es escasa y el dolor por la pérdida del objeto es dolor por perder la posesión de un don. Los otros desarrollos de afectos son similares. En la fase fálica surge la envidia que tiene el siguiente entramado, el deseo de tener algo, un don que sobreinviste el objeto del deseo y cuya ausencia en el yo le produce a este dolor psíquico, una diferencia entre lo que posee el yo y el objeto. Estos constituyentes generan humillación, autodesvalorización, autorreproches y hostilidad hacia el ideal que distribuyó los bienes. La hostilidad, ante la impotencia de transformar la situación, se transforma en furia. En el resentimiento predomina el sentimiento de haber sido víctima de una injusticia. No se extingue con el pasaje del tiempo y el yo guarda ánimos vengativos que son racionalizados como actos de justicia, pero por mano propia. Los desarrollos de afecto que estamos describiendo, a pesar de ser displacientes, no pueden aún ser inhibidos por el yo. La diferencia básica entre envidia y celos consiste en que en la primera, hay un deseo agresivo hacia el ideal vivido como injusto y del cual el yo queda decepcionado. En los celos este deseo no aparece. Se ha sustituido a la madre injusta por el padre, y el yo pretende ser amado por éste. Puede suceder que el ideal se mantenga en la madre, y el yo, ante el temor de no ser amado por sus deseos hostiles, cambie el desarrollo de afecto agresivo por el sentimiento de no ser amado, sentimiento que no es posible de inhibir. En el goce autoerótico por la estimulación del pene o el clítoris, el yo tiene una vinculación de enamoramiento, acompañado de omnipotencia, y felicidad por la coincidencia del narcisismo con el autoerotismo. Cuando el niño descubre que su madre no tiene pene surge el horror. Este se desarrolla a partir de 3 deseos, el de encontrar en la madre un doble de sí cuyo fracaso conduce a la angustia de castración, que es un afecto traumático, un deseo agresivo porque incrimina a la madre como responsable de una falta, un deseo de ser como el ideal cuyo derrumbe genera en el yo el sentimiento de aniquilación. El horror articula entonces 3 afectos, angustia, culpa y aniquilación. Para mantener este desarrollo de afecto como una señal, el yo se defiende de la siguiente manera: de la angustia con la represión, de la culpa con la identificación secundaria, que si fracasa lleva a que la culpa sea traumática, con la desmentida de la aniquilación, cuyo fracaso da lugar a un afecto traumático. El fracaso de la desmentida conduce al desarrollo de lo siniestro, porque la maduración del aparato ya permite diferenciar la familiar de lo extraño. El sentimiento de culpa, en un primer momento implica angustia y dolor por la pérdida del amor, luego el dolor se mantiene como amenaza porque el deseo de la castración materna es reprimido. Y queda la angustia frente al temor de la pérdida del amor. La culpa sustituye el temor a no ser amado por los padres, es una consecuencia inexorable de las alternativas de los destinos pulsionales que complejizan el aparato psíquico. Secuencialmente la culpa se va construyendo por un deseo hostil, luego un deseo levidenel, nostalgia por un estado anterior imaginario, registro de la ausencia de lo anhelado, acusación al yo nostalgioso y responsable del deseo hostil, desarrollo del afecto culpa. La diferencia entre culpa y aniquilación estriba en que en la primera, la investidura es con el objeto y el derrumbe del ideal queda incluido intrapsíquicamente como instancia, el superyo. En la aniquilación la investidura es narcisista, y la caída del ideal lleva consigo al yo, quien se siente desintegrado. El vínculo de ser de identificación primaria es afectado por la desorganización del yo placer, con coincidencia de los afectos de angustia y dolor. Recíprocamente. Relacionado con la culpa surge la desvalorización, en esta el yo resulta perdedor en su comparación con el ideal.